Dentro del mundo de la geometría, vamos a hablar lo que son los polígonos, donde la palabra polígonos etimológicamente, poli quiere decir muchos y gonos lados, muchos lados. Entonces, vamos a iniciar con lo que es una línea poligonal abierta. Entonces comenzamos a ver un punto, le denominamos A este otro punto le llamamos B, un tercer punto llamado C, un cuarto punto llamado D, un quinto punto llamado E, un punto 9 más y le llamamos F. Luego de ahí trazamos segmentos entre el punto A y B, luego otro segmento entre el punto B y C, otro punto entre C y D, otro entre D y E y otro segmento entre E y F. Y a esto es lo que se le llama línea poligonal abierta, porque hemos trazado segmentos entre puntos, pero que hay dos puntos que no tienen conexión, dado que no hay ningún segmento que los una. Entonces, por ese motivo se llama así, línea poligonal abierta. Luego pasamos a la siguiente página a tratar dentro de este mundo de la geometría, específicamente los polígonos, lo que es una línea poligonal cerrada. Iniciamos con un punto A, luego otro punto B, otro punto llamado C, de ahí otro punto denominado D, de ahí otro punto llamado E, de ahí otro punto denominado F. Luego trazamos segmento entre el punto A y B, segmento entre el punto B y C, segmento entre el punto C y D, segmento entre el punto D y E, segmento entre el punto E y F, segmento entre el punto F y A. Y entonces aquí tenemos una línea poligonal cerrada porque hemos trazado segmentos entre todos los puntos que forman parte de este polígono. Bien, vamos a la siguiente. Aquí hay que identificar entonces cuáles son polígonos abiertos y cerrados. Lógicamente, donde haya una abertura, donde no haya conexión entre dos puntos, a eso se le llaman abiertos. Y en tal sentido, vemos que entre este punto del polígono A y este otro punto está abierto, de manera que este es un polígono abierto. En este polígono B hay una abertura bien pequeña que se mira acá. Entonces es un polígono abierto. En cambio, el polígono C no hay ninguna abertura. Este es un polígono cerrado. Y el polígono D es abierto. De tal manera que en conclusión tenemos por polígonos abiertos A, B, D y polígonos cerrados solo hay uno, es C. Y eso lo podemos escribir de esta manera, polígonos abiertos, cerrados, la conclusión donde los abiertos son ABD y el cerrado C. ABD, que son los polígonos abiertos, y C, que es el polígono cerrado. Una vez teniendo claro eso, pasamos a la siguiente. Y vamos a ver tipos de polígonos, que eso depende de la cantidad de lados y los nombres de estos polígonos. Por ejemplo, un polígono de 3 lados se llama triángulo. Un polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Un polígono de 5 lados se llama pentágono. Un polígono de 6 lados se llama hexágono. Un polígono de 7 lados se llama heptágono. Un polígono de 8 lados se llama octágono. Un polígono de 9 lados se llama nonágono, también llamado eneágono. Un polígono de 10 lados se llama decágono. Un polígono
tenemos hasta acá de 10 lados, pero uno de 11 se llama ondecágono, de 12 dodecágono, de 13 tridecágono, de 14 cuadricágono, de 5 lados pentadecágono, de 6 lados hexadecágono, de 7 lados heptadecágono y así sucesivamente. Pero nosotros vamos a centrarnos en el trabajo sobre 10 cuando se trate de nombres. Lógicamente, trabajos de cálculo pueden ser, vamos a trabajar de más lados, pero los nombres con estos primeros 10 es suficiente. Bien, luego en la siguiente página vamos a tratar otro aspecto dentro de este mundo de los polígonos y es ver las características generales de los polígonos. Uno es el vértice. ¿Y qué es el vértice? Es la unión de dos lados del polígono. Bien, es la unión de dos lados del polígono. Luego está otra característica que es la diagonal. Segmento de un vértice a otro no consecutivo. Y eso es n-3. O sea, si el polígono es de 4 lados, o sea, estamos hablando de un cuadrilátero, entonces en el caso de los cuadriláteros, ¿cuántos diagonales podemos trazar? Desde un vértice, 4 menos 3, una sola diagonal. Pero si es un polígono de 15 lados, entonces 15 menos 3 nos daría 12. Eso quiere decir que de cualquiera de los vértices del polígono podemos trazar 12 diagonales. Y ya vamos a ver posteriormente en qué consiste estos dos conceptos de una manera más clara. Y ángulo interno es la abertura formada por un vértice y lados consecutivos del vértice. La suma de los ángulos internos depende de la cantidad de lados. Y eso está determinado por esta fórmula, 180 grados n-2. O sea que dependiendo de la cantidad de lados, eso será variante lo que es la suma de los ángulos internos de un polígono. Hay algunos que ya manejamos, por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Recordemos, el triángulo tiene 3 lados, entonces, de acuerdo a esta fórmula, debe cumplir 3 menos 2, 1, y 1 por 180, 180. Si para el caso tenemos el cuadrilátero, que sabemos que la suma de sus ángulos son 360 de sus ángulos internos, y como el cuadrilátero tiene 4 lados, entonces 4 menos 2, 2, y 2 por 180 nos da 360. O sea que la suma de sus 4 ángulos internos debe dar siempre 360. Si es un polígono de 7 lados, ¿cuánto debe dar la suma? Bueno, 7 menos 2, 5. Y 5 por 180, eso nos daría 900 grados. La suma de los ángulos internos de un polígono de 9 lados debe dar 900 grados. Bien, ángulo externo. Ángulo que comparte el vértice y el rayo del ángulo interno. Lado, el lado de un polígono. Segmento formado por dos vértices no consecutivos. Luego en la siguiente vemos aquí, para explicar los conceptos anteriores, una forma poligonal. Este polígono acá cerrado hasta acá, esto solo es para poder entender alguno de los conceptos. Entonces este tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Como tiene 5 lados este polígono, entonces estamos hablando de un pentágono. Este punto rojo que hemos colocado es un vértice y este vértice conecta este lado del polígono con este otro lado, ¿ya? Y entonces al conectar dos lados consecutivos, porque para este vértice solo existen dos lados consecutivos, uno es este y el otro es este.
Entonces aquí se puede formar un ángulo interno si hablamos de ese ángulo. Y a ese punto le llamamos vértice, como lo he mencionado. Este es un segmento o un lado del polígono. Un lado que es un segmento. Otra de las indicaciones, esto es un ángulo interno. Lógicamente tiene 5 ángulos internos. Este es otro ángulo interno. Este es otro ángulo interno. Este es otro ángulo interno. Y este es otro ángulo interno. Como este es un polígono de 5 lados, y para saber cuánto debe dar la suma entre 5 menos 2, 3, porque siempre se resta 2, y ese 3 se multiplica por 180, y eso nos debe dar cuánto debe dar esa suma de los ángulos internos, que son 540 grados. La suma de este ángulo interno, más la suma de este ángulo interno, más la suma de este ángulo interno, más la suma de este ángulo interno, y la suma de este ángulo interno de un polígono, pero solo pentágono, solo un polígono de 5 lados, debe dar 540, no importa la forma de este heptágono que tenga. Como puede ser esa, puede ser de otra forma, siempre y cuando sea una poligonal cerrada. Entonces, aquí, aclarando, ese es uno de sus ángulos internos, como habíamos dicho, y este es un ángulo externo, que el ángulo externo tiene la siguiente característica. 1. Tiene conexión con un vértice, porque este es un vértice. Cada uno de estos puntos de unión de los lados del polígono se llama vértice. Pero en este caso particular, hablando de este ángulo interno y este punto que es vértice, y la característica del ángulo externo es que comparte ese vértice, un vértice, y comparte un lado del ángulo interno, dado que si este es el vértice, el ángulo interno está formado por este lado y este otro lado del polígono para formar ese ángulo interno. Entonces, este ángulo en morado es el ángulo externo porque comparte este vértice y comparte este lado del polígono. Ese es el ángulo externo. Y esta es una diagonal, esto en amarillo. Una diagonal es un segmento que hace conexión entre dos vértices no consecutivos. Entonces, este vértice de aquí es consecutivo con respecto a este, pero este de acá no es consecutivo, y entonces ahí se puede trazar una diagonal. Este otro vértice no es consecutivo, entonces podríamos también trazar una diagonal, y solamente eso. Ni solo esos dos serían las posibilidades para el caso de un pentágono. La diagonal, como he mencionado. Entonces ahí están los componentes de un polígono cualesquiera, dado que hay dos grandes grupos de polígonos, ¿ya? Polígonos irregulares y polígonos regulares. En este caso estamos tratando en líneas generales de un polígono irregular porque las longitudes de sus lados no son iguales, son distintas. Pasamos a la siguiente página y veamos esta figura. Aquí tenemos un polígono, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 lados. Un polígono de 6 lados. Entonces, estamos hablando de un hexágono. Es irregular porque las longitudes de sus segmentos no son iguales. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis de sus diagonales, desde el punto de, o sea, cuántas diagonales se pueden trazar en un vértice y cuántos diagonales serán en todos los vértices. Entonces tenemos, esto significa de diagonal, y R se refiere a las diagonales que se repiten. Entonces vamos a partir de este vértice de acá. Con respecto a este vértice, esta sería nuestra primera diagonal. Lo registramos aquí, diagonal 1. Luego trazamos otra diagonal que une de este mismo vértice acá. No, usamos esta acá.
y a eso le llamamos diagonal 2. Luego trazamos otra desde el mismo vértice acá. La diagonal 3 la vamos a registrar aquí. Entonces, de un solo vértice solo hay 3 diagonales. Y hay que recordar que la fórmula general es n menos 3, donde n es la cantidad de lados. Como este es un hexágono, es decir, de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 menos 3, entonces cada vértice solo tiene 3 posibilidades de diagonales, ¿ya? Porque la definición de diagonal es aquel segmento que conecta dos vértices no consecutivos, no consecutivos. Este vértice es consecutivo a este, pero este no es consecutivo a este, no es seguido, ¿ya? No es seguido tampoco este vértice con respecto a este, ni este otro vértice con respecto a este, pero este sí es consecutivo, está seguido, en otras palabras. Entonces, uno, en forma gráfica, vemos que de un vértice solo pueden trazarse 3 diagonales, y lo otro, la demostración de que n-3, donde n es la cantidad de lados, y en este caso la cantidad de lados es un hexágono que es 6, 6 menos 3 nos da 3, y 3 es la cantidad de diagonales máximas que se pueden trazar de un solo vértice. Esa es la fórmula solo para un solo vértice. Pero aquí nosotros lo que queremos ver es cuántos vértices serán en total por todos los puntos de vértices, cuántas diagonales se pueden trazar. Pero también vamos a ver cuántas diagonales se repiten. Hasta el momento tenemos 3 diagonales y ninguna se ha repetido. Ahora vamos a analizar este vértice de aquí. Esta sería una diagonal. La vamos a poner en verde y vamos a registrar aquí la cuarta diagonal. Luego aquí hay otra diagonal y la vamos a registrar luego acá. Esa sería la quinta diagonal. Lo registramos. Luego trazamos diagonal acá. Y esa sería entonces nuestra sexta diagonal. Y hasta el momento no se ha repetido ninguna diagonal. ¿Ya? Ahora vamos a tomar este vértice de acá. Y una de las diagonales sería esta. O sea que se repetiría esta diagonal porque ya hay una diagonal azul. Entonces, trazamos esa otra diagonal, lo vamos a poner en amarillo, pero como coincide con la azul, entonces siempre sumamos aquí diagonal 7, pero a la vez registramos que se repitió ya una diagonal, ¿ya? Luego vamos a trazar otra diagonal desde este vértice, que sería esta de acá. Trazamos esa diagonal y el 6 significa que en la diagonal antes 6, luego surgió la repetición de esa misma diagonal. Bien, escribimos esta diagonal acá, registramos la octava diagonal. Esa no tiene ninguna repetición. Luego de ahí trazamos esta diagonal de aquí a este otro punto. Y luego registramos acá la diagonal 9. Y entonces hemos visto, hay 3 diagonales azules del vértice, 3 diagonales verdes de este vértice. De aquí, de este vértice, hay 3 diagonales amarillas. ¿Ya? Ahora vamos a ir con este vértice. Y la primera diagonal será esta, que coincide con la verde. Entonces aquí existiría otra repetición de diagonal. Entonces, trazamos en ese vértice, vamos a tomar rojas, la que corresponden a este vértice, y aquí vamos a registrar la diagonal 10, pero que hubo una repetición diagonal 2, y eso ocurrió antes con la diagonal 9. Esa fue la diagonal, antes de la diagonal que surgió esta, era la 9. Después de la novena diagonal se repitió. Después de la sexta diagonal se repitió. Ahora tracemos la siguiente diagonal. Esta iría de este vértice a este, o sea que repetiría con la diagonal azul. Existiría una repetición. Entonces tracemos esa diagonal, registremos aquí
que es la diagonal 11, y vamos a escribir aquí que esa se repitió con la azul. Y ahí está. Y eso ocurrió en la diagonal anterior, en la diagonal 11, 10. Entonces luego trazamos la siguiente diagonal de aquí a este otro vértice. Ahí está trazada. Registramos otra diagonal de 11 a 11, pasamos a 12 diagonales. 12 diagonales. Y veamos. Ajá. En esa no se repitió. 12. Entonces ahí ya tenemos 3 diagonales rojas. Ahora iríamos con este vértice de aquí. La primera diagonal que trazaríamos sería esta. Y vemos que entonces coincide con la María, o sea que existiría una diagonal de repetición. Bueno, tracemos primero esa diagonal. Vamos a usar color negro. Esa sería la diagonal número 13. Escribimos aquí 13. Y como hubo repetición, vamos a registrar 4. ¿Cuándo ocurrió esa repetición? Antes de 13, es decir, la diagonal 12, lo escribimos aquí. Ya llevamos 4 diagonales repetidas y ocurrió antes en la diagonal 6, 9, 10 y 12. Mejor dicho, ocurrieron después de la diagonal 6, después de la diagonal 10, después de la diagonal 11 y después de la diagonal 12. Bien, luego la siguiente diagonal es trazar de este vértice a este vértice y coincide con la diagonal verde, o sea que hay una repetición de diagonal. Entonces, trazamos la diagonal y sumaría a 14. Hay una repetición, registramos como la quinta diagonal repetida y eso ocurrió después de la diagonal 13 que lo escribimos acá. Luego trazamos la siguiente diagonal de este punto de vértice a este otro. Esa sería la tercera diagonal. Y entonces esa sería la diagonal 15. Hubo también una repetición porque estaba antes la azul. De hecho desaparecieron todas las azules. Sería la diagonal 6. Y eso ocurrió cuando pasamos por la diagonal 14. Después fue esa otra diagonal. Luego de ahí, el último punto sería acá. Vamos a trazar una diagonal de aquí a este otro vértice que coincidiría con la diagonal ya trazada anteriormente, la roja. Trazamos la diagonal, eso lo vamos a hacer en color café. Entonces registramos aquí que es la diagonal 16 y luego acá que hubo una repetición en la diagonal 7, séptima diagonal repetida, y que eso ocurrió después de la diagonal 15. Y ahí lo tenemos. Luego trazamos otra diagonal de este punto de vértice a este y coincide con la diagonal amarilla, o sea que hay una repetición. Trazamos la diagonal, registramos aquí como la diagonal 17, escribimos que hubo una repetición 8 y que eso ocurre después de la diagonal 16. Y luego la última diagonal que sería acá, que repetiría con esta diagonal verde. Trazamos la diagonal, registramos aquí que son 18 diagonales que hemos trazado, pero que esa diagonal se repitió y escribimos aquí una más por la repetición y que eso ocurrió después de la diagonal 17. Vamos a escribir que después de la diagonal 17 ocurrió esa repetición. Y ahí está terminado todo este análisis de ver cuántas diagonales hay en todos los vértices. Hay 18 diagonales y tiene lógica por el siguiente sentido. n-2, la cantidad de diagonales de un solo vértice. Como este es un polígono de 6 lados, perdón, n-3, 6-3 son 3 diagonales por cada vértice. Y si son 6 vértices, 6 por 3 son 18. Y aquí lo hemos probado haciéndolo gráficamente.
pero que lógicamente de esas 18 diagonales que se pueden trazar por todos los vértices, hay 9 que se repiten. De manera que 18 menos 9, hay 9 que no se repiten. Y que esa diagonal de repetición ocurre después de la sexta, la novena, décima, doceava, treceava, catorceava, quinceava, dieciseava y diecisieteava diagonal. Después de esas ocurre la diagonal repetida. Entonces, algo que es bien interesante, que entre la primera y la segunda diagonal hay una diferencia de 3. Entre la novena y la décima hay una diferencia de 1. Entre la doceava y la décima hay una diferencia de 2. Entre 12 y 13, 1, y a partir de ahí, entre 13 y 14, 1, la diferencia entre 14 y 15, 1, entre 15 y 16, 1. No, aquí no hay, sí, hay una diferencia de 1, y entre 16 y 17, 1. Este es algo muy interesante. Esto es un trabajo con un polígono de 6 lados. Sería interesante ver, y ustedes pueden probar con un polígono de 7 lados, 8 lados. Lógicamente, si es de 8 lados, ¿cuántas diagonales hay en un vértice de un polígono de 8 lados? Sería 8 menos 3. 8 menos 3 serían 5. Por cada vértice hay 5 diagonales. Entonces, en 5. Y como son 8 vértices, 5 por 8, 40 diagonales en total es lo que sería. Bien, una vez aclarado esto y entendiendo lo que son los, las diagonales, ¿ya? Y que es la unión, un segmento de unión entre dos vértices no consecutivos, es decir, no seguidos. Pasamos a la siguiente página para el siguiente desarrollo y tratar el ejercicio 1. Tenemos en el ejercicio 1, dado el siguiente polígono, trace las diagonales desde el vértice D. Tenemos vértice A, B, C, D, E, F, G. Del vértice D, que tenemos este punto, D. Aquí sin hacer la mostración, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Vamos a comprobar de nuevo. 1, iniciamos con A mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Si restamos 7 menos 3, quiere decir que cada vértice lo que pueden haber son exactamente 7 menos 3, 4 diagonales. Ni más ni menos. Son 4 diagonales que se pueden trazar desde cualquier vértice. Pero bueno, nos piden el análisis para el vértice específico de D. Tracemos una primera diagonal en verde entre D y F, ¿verdad? Entre D y E no, porque son dos vértices consecutivos, pero D y F no son vértices consecutivos. Podemos trazar desde D y F otra, ahí lo tenemos, entre D y A también otra diagonal, entre D y B también, y entre D y C no se puede porque son dos vértices consecutivos, de manera que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 diagonales, y en el cálculo, como este es un polígono de 7 y que siempre se resta 3, 7 menos 3, 4. Ahora la pregunta sería, ¿y si son 4 diagonales por vértice, cuánto será el total de diagonales? Sencillo. Entre 7, como son 7 vértices y cada vértice tiene 4 diagonales, 7 por 4, 28 diagonales en un heptágono, es decir, un polígono de 7 lados. Entonces, esto ya lo tenemos claro, lo que significa la diagonal, ¿ya? Lo que es un vértice consecutivo y no consecutivo, ¿ya? C y E son vértices consecutivos con respecto al vértice D. Para D, los vértices B, A, G y F son vértices no consecutivos, pero E y C sí son consecutivos porque están seguidos, ¿ya? Vamos a la siguiente página para este desarrollo de los polígonos, que es una cuestión bien interesante.
nos piden aquí obtener las diagonales del vértice B. Tenemos el vértice B, lógicamente vemos diagonal acá y acá. Solo son dos, pero hagamos el cálculo. Tienen 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 lados y por ser 5 lados, entonces es un pentágono. Como n es igual a 5, las diagonales para saber en un vértice sería n menos 3. Y como son 5, 5 menos 3, 2. Y mostrémoslo ahora eso gráficamente con B y D, dos vértices no consecutivos, y con B y E, que es un vértice no consecutivo. De ahí no podemos trazar. Hemos mostrado desde el punto de vista gráfico la existencia de dos diagonales y la comparación con la idea del cálculo. Luego vamos a la siguiente y veamos esto. Ángulos internos de un polígono formado por dos lados del polígono. Entonces, este es un vértice, su ángulo está formado por dos lados para encontrar el ángulo interno. Este ángulo interno con respecto a este vértice está formado por estos lados y así sucesivamente. De la suma de los ángulos internos de un polígono se conduce a través de esta fórmula, 180 grados en producto de n menos 2. ¿Sí? Si es un polígono donde hay 9 lados, entonces 9 menos 2 nos daría 7. Y 7 por 180, esa sería la suma para saber la suma de que es 1260 grados. O sea que cada polígono tiene una sumatoria de ángulos internos diferente, ¿ya? Entonces vamos a ver qué tenemos. La suma de los ángulos internos, ¿ya? Y n es la cantidad de lados. Bien. Pasamos a la siguiente página. Y veamos. Análisis de la sumatoria de ángulos internos que debe contener un polígono. Esta es la fórmula, sumatoria del ángulo, significa eso. Es igual a 180 grados producto de n menos 2. Entonces vamos a ver el polígono n igual a 3. N igual a 3 es el triángulo, ¿ya? Vamos a escribir entonces 180 y en vez de n, 3. 3 menos 2. Entonces nos queda 180, 3 menos 2, 1 y 180 grados por 1. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados y aquí con esta fórmula lo probamos. Ahora veamos, trabajemos con otro polígono, el de n igual a 4, 4 lados, los cuadriláteros, ¿ya? Entre los cuadriláteros, por ejemplo, está el cuadrado, está el rectángulo, lo más conocido, está el rombo, ¿ya? Hay varios tipos de rombo y también están los trapecios entre los polígonos de 4 lados llamados cuadriláteros. Y están los trapezoides también, ¿ya? Entonces sabemos que en los cuadrados, en los rectángulos, el ángulo interno es recto, 90 grados, y como son cuatro ángulos internos, 90 por 4, 360. Esta regla debe aplicarse para las cualesquiera. Entonces, pero apliquemos esto. Sería 180 producto y en vez de n sería 4, porque es un polígono de 4 lados, 4 menos 2, lo cual queda escrito de esta manera, sumatoria del ángulo interno, lógicamente, igual 180 producto de 4, porque son 4 lados, menos 2. 4 menos 2, 2. Y nos queda entonces 180 grados en producto de 2. Y 180 en producto de 2 nos da 360 grados, que debe dar la suma de los cuatro ángulos internos de un polígono de 4 lados. Bien, pasamos a la siguiente. Y vamos a tratar el polígono n igual a 5 de 5 lados, que lo habíamos tratado en los pentágonos. Entonces 180 grados, producto de 5 menos 2. 5 menos 2 nos da 3 y 180 por 3, eso nos da que la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos de los 5 ángulos debe dar siempre 540 grados. Siguiendo con el asunto, veamos un polígono n igual a 6 de 6 lados, es decir, un hexágono. Planteemos a ver cuánto nos da la suma de los ángulos internos. 180, 6 menos 2. 6 menos 2
es 4 y 180 por 4 nos da que es 720 grados la suma de cualquier polígono de 6 lados. Veamos para un polígono de 7 lados que esto es un heptágono. Entonces 180 producto de 7 menos 2 por ser 7 lados, es decir, un heptágono. 7 menos 2, 5 y queda la expresión de 180 por 5, que eso nos da 900 grados. O sea que la suma de los ángulos internos de un polígono de 7 lados debe dar siempre 900 grados. Hemos tratado esto de lo que es la sumatoria de los ángulos internos de un polígono y que cambia de acuerdo a la figura. Entonces aquí hacemos una síntesis de la sumatoria de los ángulos internos de los polígonos y colocamos aquí que en el caso de un triángulo la suma debe dar 180 grados. En el caso de un cuadrilátero la suma debe dar 360 grados. En el caso de un pentágono, la suma de sus ángulos internos debe dar 540. En el caso de un hexágono, la suma de los ángulos internos debe dar 720 grados. En el caso de un heptágono, la suma de sus ángulos internos debe ser 900 grados. En el caso de un octágono, este debe dar la suma de los ángulos internos de 1080 grados. En el caso de un nonágono, la suma de los ángulos internos del polígono debe dar 1260 grados. Que en el caso del decágono, la suma de los ángulos internos del polígono debe dar 1440 grados. Luego, escribimos aquí la fórmula que determina eso y n, ahí debe ir n, donde n nos representa la cantidad de lados del polígono. Entonces vamos a escribir aquí n, triángulo es n es igual a 3, entonces la fórmula sería 3 menos 2. En el cuadrilátero esta parte quedaría 180 producto de 4 menos 2. En el pentágono sería 180 producto de 5 menos 2. Y en el caso del hexágono sería 180 producto de 6 menos 2. En el caso del heptágono sería 180 producto de 7 menos 2. En el caso del octágono sería 180 producto de 8 menos 2. En el caso del nonágono sería 180 producto de 9 menos 2. En el caso del decágono sería 180 grados producto de 10 menos 2, donde 10 se refiere a los 10 lados del decágono, 9 los 9 lados del nonágono, 8 los 8 lados del octágono, 7 los 7 lados del heptágono, el 6 los 6 lados del hexágono, 5 los 5 lados del pentágono, 4 los 4 lados del un cuadrilátero y 3 lo que se refiere a los 3 lados del triángulo. Y que lógicamente 3 menos 2, 1 por 180 nos da 180. 4 menos 2 nos da 2. Y 2 por 180 nos da 360. 5 menos 2, eso nos da 3. Y 3 por 180 nos da 540. Que 6 menos 3 es 3. Y 3 por 180 nos da 720. Que 7 menos 2 es 5. Y 5 multiplicado por 180 nos da 900. Que 8 menos 2 nos da 6 y 6 por 180 nos da los 1800. Que 9 menos 2 nos da 7 y 7 multiplicado por 180 nos da los 1260 grados. Que 10 menos 2 nos da 8 y 8 multiplicado por 180 nos da 1440. Que esto se refiere a la suma de los ángulos internos de un triángulo, digo de un polígono. En el caso del triángulo, la suma de sus tres ángulos internos debe dar 180. En el cuadrilátero, la suma de sus 4 ángulos internos debe dar 360. En el pentágono, la suma de sus 5 ángulos internos debe dar 540. En el caso del hexágono, la suma de los ángulos internos de sus 6 ángulos internos debe dar 720. En el caso del heptágono, la suma de los ángulos internos, que son 7 ángulos internos, debe dar esa suma 900 grados. En el caso del octágono, la suma de sus 8 ángulos internos debe dar siempre 1080 grados. En el nonágono, la suma de los 9 ángulos internos siempre debe dar 1260 grados. En el caso del decágono, la suma de los ángulos internos de sus 10 ángulos internos debe dar 1440. Si nosotros queremos saber
por ejemplo, un polígono de 30 lados. ¿Cuánto debe dar la suma de los ángulos internos de ese polígono? Si es de 30 lados, entonces sería 30 menos 2, eso sería 28, y 28 multiplicado por 180, 28 por 180, la suma de sus ángulos internos debe dar 5040, es decir, la suma de sus 30 ángulos internos de un polígono de 30 lados. O sea que la cantidad de lados de un polígono es la cantidad de ángulos internos que tiene ese polígono. Y eso es muy importante saberlo. Y con eso entonces nosotros hemos tratado este tema tan interesante de la sumatoria de los ángulos internos de un polígono. En base a eso, entonces aquí tenemos un primer trabajo de un ejercicio. Tenemos un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 lados. Un polígono de poligonal cerrada, porque no hay nada abierto. Y es un polígono irregular porque todas sus longitudes no tienen igual longitud, ¿ya? De hecho, si los ángulos son distintos es porque sus lados son distintos. Y aquí lo que nos piden encontrar es de este ángulo beta. Pero, ¿cómo calcularlo? Bueno, vamos a sumar los ángulos conocidos, 90 más 120, más 20, más 325, más 35. Pero eso va a quedar restado de la sumatoria de ángulos internos que debe dar en el caso de un hexágono. Como es un hexágono, es 6 lados. 6 menos 2, 4. 180 por 4, eso nos da 720 grados. Quiere decir que 720 grados restándole los 90, los 325, los 120, los 20 acá y los 35 nos debe dar el ángulo beta. Entonces, primero sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces un hexágono, eso es lo primero. Y debemos calcular aquí cuánto debe dar la sumatoria de los ángulos internos. Entonces, la fórmula siempre va a llevar 180 y menos 2. Pero en vez de n, la cantidad de lados de esta figura, que son 6, escribimos 6. Ahí está. Restamos 6 menos 2, 4, como habíamos dicho verbalmente, y luego 180 por 4, 720, que debe dar la suma de los ángulos internos. La suma de sus 6 ángulos internos debe dar 180 grados. Entonces, para encontrar el ángulo beta será los 720 restado de esta, de la suma de los ángulos conocidos, ¿ya? Entonces, vamos a plantear que beta sumado con 90 grados, que es lo que vamos a retroceder. Vamos a plantear que la suma del ángulo beta más 90 más este de acá de 120 grados, escribo más 120, que eso sumado con estos 20 grados, más 20, y sumado con estos 325 grados, y que eso sumado con los 35 grados, debe ser igual al total de esa sumatoria, los 720 grados, ¿ya? Sumo beta más 90 más 120 más 20 más 325 más 35, y que eso debe ser igual al total de la sumatoria de ángulos, que es 720 grados. Luego lo siguiente va a ser sumar 90 más 120 más 20 más 325 más 35 más 35, porque con eso luego va a pasar a restar ese resultado. Pero primero, antes de hacer el proceso, esta misma expresión que tenemos acá, la vamos a escribir
o la vamos a tener escrita, mejor dicho, en la siguiente página. Ah, no, ya el resultado. 590, este 590 es el resultado de haber sumado los 90 más 120. Veamos, 90 más 120, eso nos da 210, más los 20, eso nos da 230, más los 325 grados que tenemos ahí, eso nos da 555, más los 35, eso nos da los 590 grados, que es la suma de esos ángulos conocidos, y que es lo que aquí está escrito en este lado. Beta más 590 igual a 720. Y así entonces podemos saber cuánto es el ángulo beta. Despejamos para beta. Beta igual 720 menos, dado que esto si está sumando pasa al otro lado a restar, menos 590, entonces beta es 130 grados, ¿ya? Entonces ya hemos encontrado ese ángulo. Vamos a ver el ejercicio 2. Tenemos esta figura poligonal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Eso quiere decir que es un pentágono. Si tiene 5 lados, tiene 5 ángulos internos. Y nos dan aquí expresiones de simbolización de ángulos. Nos dan valores de ángulo y la variable a encontrar. Delta es una letra griega. Delta es lo que debemos encontrar. Por cierto, esta se llama beta, es una letra griega, que es una B, pero con este trozo de aquí tirado para abajo, ¿ya? Entonces aquí significa que debemos encontrar el n primero, que es n igual a 5. Debemos saber cuánto debe dar esa sumatoria de los ángulos internos. Como es n menos 2 y n es igual a 5, 5 menos 2, 3. 180 por 3, 540. O sea que la suma de estos ángulos, 5 ángulos internos, debe ser 540 grados. Entonces, para saber cuánto vale el ángulo delta, será delta más 20 más 140 más 130 más 35 igual al total que debe dar siempre, que es 540. En esto, porque es un polígono de 5 lados, un pentágono. Es que solo para los pentágonos funciona que debe dar 540. Entonces planteamos delta, que es este delta de acá, más 20 grados, que es lo que escribimos aquí, más los 140 grados, más los 130 grados, más los 55 grados. Aquí como no me cabe voy a escribir en la siguiente línea, pero ustedes lo van a escribir todo en una misma línea y eso debe ser igual al total de la sumatoria que debe dar, que es 540. Luego lo siguiente será sumar 20 más 140 más 130 más 55. Entonces vamos a escribir delta más esa sumatoria, que no es 345 es la suma, igualado a 540, entonces despejamos para delta, esa letra griega, delta igual a 540, el 345 como es positivo cambia al otro lado, cambia a negativo, que es lo que tenemos escrito acá. 540 menos 345, eso nos da 195 grados. Si sumamos todo esto, debe dar estos 540 grados. Y entonces así hemos resuelto este ejercicio 2, donde nos dan 4 ángulos conocidos y uno desconocido. Y que con sabiendo n igual a 5, nosotros podemos saber cuánto debe dar la sumatoria de todos los ángulos internos de un polígono de 5 lados, que debe ser 540 siempre, así como lo calculamos. Y con ese dato que hemos obtenido, entonces podemos encontrar el ángulo delta. Vamos a la siguiente página de trabajo.
Vamos al ejercicio 3. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 lados. N es igual a 4, por tanto tiene 4 ángulos. Este es un cuadrilátero. Vamos a calcular la sumatoria, que ya sabemos que es 360 grados en un cuadrilátero, pero vamos a hacer bajo el procedimiento de la fórmula n menos 2, y como n es 4, por eso 4 acá. 4 menos 2, 2, y 180 por 2, eso nos da 360 grados, lo cual significa que la suma de los 4 ángulos en este caso debe ser 360 grados, y entonces vamos a encontrar el valor del ángulo teta, que es lo que nos piden, esta letra griega que se llama teta. Entonces escribimos teta más los 140 grados de aquí, más los 26 grados, que es lo que estamos escribiendo aquí, 140 de este y 26 de aquí, más 124 que corresponde a este, igual al total que debe ser, que lo hemos calculado, que son los 360 grados, y lo escribimos ahí. Luego de ahí será sumar estos tres ángulos, entonces teta más la sumatoria de 140 más 26 más 124, que eso es 990, igual a 360, que es el total. 290 pasa al otro lado, como es positivo cambia a negativo. Entonces 360 menos 290, así obtenemos el ángulo teta de 70 grados. Y ahí está resuelto el ejercicio 3. Luego pasamos a la siguiente página de trabajo. Y aquí tenemos unas cosas bien interesantes. Un triángulo, ¿ya? En este ya tenemos bien mecanizado, la suma de los ángulos internos es 180 grados. Y hay que recordar, en lo que habíamos visto de triángulos, la suma de este ángulo interno con este externo debe dar 180 grados. Y este psi, estas son dos letras griegas, delta y psi. Psi, eso se pronuncia es PSI, psi. Vamos a encontrar delta. La suma de delta más 120, dado que este es un ángulo interno y este es un externo, y son suplementarios, debe dar 180 grados. Entonces, delta más 120 es igual a 180. Entonces, en forma práctica, ese delta es 180 menos 120. Y 180 menos 120, delta es 60 grados. Ya tenemos este de 60 grados. Entonces podemos conocer este ángulo acá inicialmente. Le vamos a poner azul. Recordemos que la imagen inicial es como está. El azul va a ser para indicar, asignando una variable ahí para encontrar, le vamos a llamar omega a ese ángulo. A ese ángulo le llamamos omega. Y entonces la suma de 40 más delta más omega, como es un ángulo interno, son ángulos internos de un triángulo, debe de ser 180 grados. Entonces, omega va a ser, si lo hacemos de manera práctica, 180, restándole los de 40 y restándole 180 menos 40 menos delta, y delta es 60 grados. Entonces escribimos menos 60 grados para encontrar el ángulo de omega. Esta letra griega se llama omega. Entonces vamos a escribir omega igual 180 menos 40 más 60, 100. O sea que será menos 100, y 180 menos 100, omega es 80 grados. O sea que omega aquí vale es 80 grados. Entonces ya podemos saber cuánto vale este ángulo externo, sí, de este triángulo. La suma de omega más sí debe ser 180 grados, dado que este es un ángulo interno y este es un ángulo externo. Y son suplementarios. Entonces, para encontrar psi será 180 menos el ángulo omega, o sea, 180 menos 80, que es lo que vamos a escribir. 180 menos el ángulo omega que hemos obtenido, que es 80, y eso nos da 100 grados. Y hemos obtenido los dos ángulos que nos piden principalmente, el delta y el psi eran los ángulos que nos pedían. El omega tuvimos que asignarlo nosotros para poder hacer esa transición, encontrar este ángulo, y por medio de este ángulo encontrar el psi que nos piden. Bien, vamos a la siguiente página.
aquí tenemos una imagen. Si vemos los polígonos que está reflejado acá, 1, 2, 3, 4 lados. Es un cuadrilátero. Nos dan ángulo externo de ese cuadrilátero, un ángulo externo, y este ángulo externo que hay que encontrarlo. Nos piden este ángulo externo lambda y este ángulo externo de 78 grados. Y nos piden este ángulo interno beta. ¿Ya? Es un ángulo interno. Con este ángulo externo yo puedo saber el ángulo interno de acá, dado que la suma de este y este debe dar 180. Con este ángulo externo yo puedo saber el ángulo interno de esto, porque la suma de este ángulo con este, dado que son suplementarios, debe dar 180 grados. La suma de este ángulo con este ángulo, dado que este es externo y este es interno, esto debe dar 180 porque son ángulos suplementarios. Beta más 55 es igual a 180. Entonces simplemente sería, para encontrar beta, igual a 180 menos 55. Es decir, aquí. Beta igual 180 menos 55. Beta igual 125 grados. Luego de ahí, lo que nos piden solo es este ángulo beta y lambda. Pero nosotros necesitamos asignar un valor acá, o sea, conocer este valor de aquí en este ángulo, y le vamos a poner una letra que nosotros le agregamos. Le vamos a esta letra griega que es psi, la que trabajamos anteriormente. Entonces, 89 más psi debe ser 180 grados, pero para encontrar psi en forma práctica será 180 menos 89. Entonces escribimos psi igual a 189 menos 89 grados, dado que son ángulos suplementarios, ¿ya? Un ángulo externo y un ángulo interno, que se aplica análogo a la idea de los ángulos internos y externos de un triángulo. Se aplica en cualquier polígono, dado que forman un par lineal, dado que hay un rayo común donde hace conexión los dos ángulos y que están bajo una misma línea los rayos de estos ángulos. Bien, entonces 180 menos 89, eso nos da 91 grados, y 91 sumado con 89 nos va a dar 180. El beta, que era 125, 125 más 55, esto nos da los 180. Y acá necesitamos conocer este ángulo de aquí. Vamos a asignarle un color azul y le vamos a llamar delta. Entonces, delta más 78 debe dar 180, pero en forma práctica calculamos delta igual 180 menos 78 grados, escrito acá en azul. 180 menos 78, eso nos resulta 102 grados, o sea que delta vale 102 grados. Entonces, podemos luego saber este ángulo de acá. Ya tenemos conocido el ángulo beta, que es de 125. Tenemos conocido que sí es 91 grados y tenemos conocido que delta es 102 grados. Podemos calcular este ángulo desconocido de acá. Vamos a asignarle en color morado y le vamos a llamar esta letra griega, que se llama sigma. Letra griega se llama sigma, sigma. Entonces, como es un cuadrilátero, o sea, 4 lados, entonces como son 4 lados, son 4 ángulos. Entonces la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero sería 4 menos 2, 2. 2 por 180, 360 grados. Significa que sumado beta más psi más delta más sigma debe ser 360 grados por ser un cuadrilátero. ¿Ya? Entonces nosotros acá, delta, que es lo que queremos encontrar, más 125 grados, que en color verde corresponde a beta, que es lo que tenemos acá, le sumamos más el amarillo y el psi, que es 91 grados, le sumamos más 91, le sumamos el azul, que es delta, más 102,
Ya tenemos la suma de los cuatro ángulos y eso debe dar toda esa suma 360 grados. Igual 360 grados. Y entonces será sumar 125 más 91 más 102 grados. Entonces queda sigma más esa suma de esos tres ángulos, 125, 91 y 102, que esa suma nos da 318 grados, igual al total que debe dar de 360. Luego, en la siguiente página, vamos a mostrar el cálculo de sigma. Ese sigma va a ser 360 menos 318. Pero 360 menos 318, ese sigma nos da 42 grados. Y ahí hemos calculado el ángulo sigma, pero recordemos que nosotros asignamos beta, psi, no, beta no, asignamos psi, delta y sigma, porque a nosotros solo nos piden el ángulo beta y lambda, pero para encontrar sigma necesitamos conocer y creamos entonces la variable psi y creamos la variable delta para conocer estos dos ángulos, y este que nos pedían pues lo calculamos lógicamente y al sumar los cuatro para encontrar el sigma desconocido tal como lo planteamos acá. Y luego acá esto forma un par lineal, estos dos ángulos son suplementarios. La suma de sigma más lambda es igual a 180, o dicho de otra forma, lambda va a ser igual 180 grados menos el ángulo de sigma. Y como nosotros encontramos que sigma es el cálculo obtenido de 42 grados, entonces lambda, como la suma de lambda y sigma debe ser 180, entonces lambda va a ser 180 menos el ángulo de sigma que es los 42 grados que hemos obtenido acá. 180 menos 42, eso nos da que lambda es 138 grados. Y entonces ya ahí está terminado ese ejercicio que hemos trabajado anteriormente, el ejercicio 2. Ese es el proceso de cálculos, una cuestión muy interesante dentro de este mundo de trabajo de los ángulos de un polígono, ángulos internos y externos, esa correlación que es muy interesante. Luego pasamos a la siguiente página, el ejercicio 3. Y en este polígono nos dan 135 que es un ángulo interno, 120 que es un ángulo interno, y solo tenemos esos ángulos internos. Y tenemos ángulo externo de 30 grados, ángulo externo de 25 grados, ángulo externo de 21 grados. Nos piden simplemente el ángulo omega, este ángulo externo, pero que nosotros tenemos que conocer este ángulo interno, este ángulo interno, este ángulo interno, y que con eso entonces podemos calcular este ángulo interno para luego encontrar el ángulo omega. Por el caso, ya tenemos este y este, pero para conocer este ángulo interno será 180 menos 21 grados. Para conocer este ángulo interno será 180 menos 25 grados. Para conocer este ángulo interno será 180 menos 30 grados. Dado que 25, 21 y 30 son tres ángulos externos dados de este polígono. Por cierto, este es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿verdad? Entonces, la suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados, recordemos, 6 menos 2, siempre se resta con menos 2. 6 menos 2 es 4, y 4 por 180, eso nos debe dar, si no mal equivoco, 720 grados. O sea que la suma de este ángulo, más este, más este, más este, más este, más este, debe dar 120 grados. Como lo que nos piden es el ángulo omega, pero nosotros tenemos que crear variables aquí para conocer estos ángulos internos. Entonces vamos a crear este ángulo verde.
le vamos a llamar beta para calcular ese ángulo beta. Como tenemos este ángulo interno y este ángulo, perdón, externo, 21 grados es ángulo externo de este ángulo beta. La suma de los dos debe ser 180 grados, de manera que podemos escribir para calcular el ángulo beta, beta igual a 180 menos 21 grados, que es el ángulo externo de ese ángulo interno. De 180 menos los 21 grados. 21 grados para conocer ese ángulo beta. Eso nos da 159 grados. Entonces ya tenemos conocido este ángulo. Ahora veamos qué otro ángulo vamos a crear. Vamos a crear este ángulo azul. A ese ángulo azul le vamos a llamar delta. Vamos a calcular, sabiendo de que este es un ángulo externo y este interno, la suma debe dar 180 grados, dado que son suplementarios. De manera que para calcular delta será 180 menos su ángulo externo, que es 30. Entonces escribimos delta igual 180 menos el ángulo externo, que es 30, escribimos 30. Y eso nos da que delta es igual a 150 grados. Ya conocemos esto de 150 y este de 159. Ahora necesitamos ver este ángulo interno. Necesitamos crear aquí una variable. Esta la creamos nosotros y esta la creamos esta otra variable. Ahora vamos a crear esta otra variable. Esa variable que en café lo pintamos le vamos a llamar lambda. De la suma de lambda más 25, dado que este es ángulo interno, lambda, y 25 un ángulo externo, debe ser 180 grados, y como son, dado que son suplementarios, por compartir esta línea acá, y a eso se le llama par lineal. Entonces, en forma práctica, lambda será 180 menos 25 grados. Lambda igual 180 menos los 25 grados para encontrar este ángulo, que eso es a ver, 180 menos 25 lo hacemos ese cálculo en la siguiente página. Eso nos da 155 grados. Entonces regresamos a la página anterior. Ya tenemos lambda, que es de 155 grados. Ya tenemos delta, que es 150 grados, lo calculado acá, y beta, que es 159 grados. Entonces solo nos falta crear aquí la variable para saber cuánto debe ser ese ángulo de acá. Vamos a crear el ángulo en morado y a ese morado le vamos a llamar phi. Phi. Ese ángulo phi. Entonces la suma de phi más lambda más beta más 135 más 120 más delta debe ser igual a los 720 grados, que es la suma de los ángulos internos de un hexágono. Veamos, o podemos tomar lambda más el ángulo delta, que es de 150 calculado ya, más los de 120 grados, más 135 grados, más el ángulo de beta, que es 159 grados, más lambda, donde lambda es, habíamos calculado 155, si no mal equivoco, sí, 155. Entonces aquí vamos a escribir phi más 155, que es lambda, más 159 grados, más 135 grados, más 120 grados, más 150 grados, más no, debe ser igual, porque como son 5 ángulos, 1, 2, 3, 4, no, 6 ángulos, que es un hexágono. Recordemos cómo se calcula esto. El ángulo, la sumatoria de todos los ángulos internos en un hexágono será 6 menos 3, que es 3. Y 3 por 180, creo que es 540, no 700. Ah, no, 720. Es 720, ¿ya? No es que se resta 3, sino que... Digo, no es que se resta con 2, sino con 3, ¿ya?
Pero por las fórmulas no me preocupen porque esas fórmulas en una evaluación ustedes las tendrán. No hay problema. Bien, entonces, recapitulando, tenemos, sumamos el ángulo violeta, amarillo, verde, rojo. Bueno, tenemos dos veces rojo y azul. 155, 159, 135, 120 y 150. Es decir, regresándonos a lo anterior, lo que estamos haciendo es sumando el lambda más el violeta, el delta más el phi, más el lambda, más el beta, más 135, más 120. En otras palabras, el phi, y que este es el que estamos calculando, el phi más el lambda, que era 155, si no mal equivoco, más el beta, que es 159, más este de 135, más este de 120, más el delta que es de 150 grados, que lo habíamos obtenido. Volvamos a la página posterior, que sumamos 155 más 159 más 135 más 120 más 150. Y entonces nos queda phi más la suma de estos 5 ángulos, que nos da 719 igual 720, que es la suma de los ángulos internos, ¿ya? Porque es n menos 3, n menos 3, y como es de 6, 6 menos 3, 3. Aunque esto vamos a verificar la fórmula, a ver cómo la tenemos para la suma de los ángulos internos. La fórmula, aquí la tenemos. Ajá, es 180 producto de n menos 2. Ajá, entonces posiblemente hay un error de cálculo acá y lo vamos a corregir. Tenemos que 120, ¿ya? Entonces, y veamos qué figura es lo que estamos tratando. Es un 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono. Entonces 180, producto de 6 menos 2, 720 grados. No, está bien, todo anda bien. Bien, eso es importante, comprobar cada cosa. Entonces sí está bien acá, 720 grados. Luego hay que calcular el phi, que es el ángulo que nos piden. Ese phi, no, este es el que asignamos. Entonces ese phi será 720 menos los 719 grados. Ese ángulo phi es bien pequeño, un grado, comparado a los demás, ¿ya? Pero que tiene un sentido muy importante, por pequeño que sea el valor de ángulo. Vamos a la página anterior. Lo que tenemos este ángulo phi, que recordemos que beta, phi y delta fueron tres ángulos que nosotros hicimos, son tres ángulos auxiliares, porque a nosotros solo nos pedían lambda y nos piden sigma, y sigma es lo que vamos a calcular. Dado que este es un ángulo interno y este es un ángulo externo, la suma de phi más omega, eso nos da 180 grados, o dicho de otra forma, el cálculo de omega será 180 menos el valor de phi. Y como phi encontramos que es un grado, 180 menos 1, o sea que omega vale 179 grados. Hemos dicho eso verbalmente, pero luego hay que hacer el cálculo, el procedimiento, donde planteamos que omega es igual a 180 grados menos el ángulo phi, que en este caso es de 1 grado, menos 1 grado. Eso nos da que omega es 179 grados. Y ahí hemos resuelto, hemos terminado ese ejercicio 3, que es un ejercicio muy interesante. No hay que olvidar que
el beta fue 180 menos 21, que el delta fue 180 menos 30, que el lambda fue 180 menos 25, ¿ya? Este fue un ángulo que nos pidieron, y beta, delta y phi fueron ángulos que nosotros creamos para poder llegar al que nos piden de omega, dado que solo nos piden lambda y omega, pero nosotros creamos estas tres variables para encontrar los otros ángulos, ¿ya? Y que entonces, nuevamente repito, para encontrar lambda fue 180 menos 25, para encontrar beta fue 180 menos 21, para encontrar delta fue 180 menos 30, y que para encontrar phi planteamos la suma de todo esto. Y como es un hexágono, entonces en el hexágono es 6 menos 2, que es 4, y 4 por 180, eso nos da 720 grados, que debe dar la suma de estos 6 ángulos internos, ¿ya? Y que nosotros encontramos que phi fue de 1 grado, y entonces para encontrar omega es 180 menos este ángulo de aquí, que eso daba 179 grados. Entonces nosotros ya hemos resuelto este ejercicio 3, un ejercicio muy interesante. Pasamos a la siguiente. Hablar sobre polígonos regulares. Nosotros habíamos hablado de las características de los polígonos en general, pero aquí vamos a hablar de los polígonos regulares, que su característica principal es que todos sus lados son de igual longitud. Entonces, los polígonos anteriores que hemos tratado son polígonos irregulares porque sus longitudes son diferentes. Sus lados, las longitudes de sus lados son diferentes. Entonces, los lados son de igual longitud en los polígonos regulares. Esa es la característica principal. Que los ángulos centrales son de igual medida. Ya vamos a ver en qué consiste eso de ángulo central. Está formado por n triángulos isósceles, es decir, triángulos que tienen dos lados iguales, de iguales longitudes, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Vemos aquí una imagen con unas líneas en color amarillo. Hay un punto de centro. Entonces nosotros podemos trazar aquí un polígono. Y cada uno de estos serían los ángulos centrales, que serían de igual medida esos ángulos centrales. Podemos trazar longitud aquí, longitud acá, longitud aquí, longitud aquí, longitud aquí, longitud aquí, que ese sería el polígono, ¿ya? Veamos. Esa longitud se llama el radio, sería el radio del polígono. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ángulos centrales, o sea que es un octágono. Esta longitud sería uno de sus lados del polígono. Este sería un ángulo central. Entonces tiene 8 ángulos centrales. Este de aquí, en violeta, sería un ángulo interno del triángulo, ¿ya? Pero del triángulo. Y luego el apotema, que es una línea que va del centro al punto medio del lado. Luego eso lo vamos a ver más claramente con, ahí está apotema. Trazamos una línea acá, porque con eso vamos a identificar el ángulo externo, pero eso lo veremos más claramente. Trazamos una línea, esta línea negra que corresponde a esta línea azul que corresponde a esta, y aquí un segmento, que es esta, es verde. Entonces este es el ángulo central, este es el ángulo interno del triángulo,
pero esta prolongación de aquí que hicimos se refiere a esto acá, para definir aquí el ángulo interno del triángulo y el ángulo externo del triángulo. Ese en rosado es el ángulo interno, lo representamos con I. Y esto en azul, ese será el ángulo E externo y que forma un par lineal por esta línea acá. La suma de estos dos ángulos, el interno y externo del triángulo, debe dar 180 grados. Y este en anaranjado será el ángulo central. Y este es un ángulo interno. Entonces se forma un triángulo isósceles. Teta I de ángulo interno. Y hacemos la denominación de ángulo central. El ángulo externo que lo mencionamos acá. Teta C que es el ángulo central. Veamos. Ese ángulo central que tenemos aquí que son 8. Todo esto forma un círculo de 360 grados. Entonces, para encontrar el ángulo central es una fórmula que es 360 grados entre n. N que es la cantidad de lados que tiene el polígono. Si es un polígono de 8 lados, como en este caso, 360 entre 8, ese será su ángulo central. Si fuera un polígono de 5 lados, 360 entre 5 para encontrar el ángulo central. Pero sigamos viendo. Para encontrar, sabemos que este es un triángulo. Un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Tomamos un delta I, que es el ángulo interno, sumado con este ángulo interno, sumado con este ángulo central, debe ser 180 grados. Dado que este es un triángulo, la suma de este ángulo más este, que es lo que tengo escrito aquí, debe ser 180 grados. Luego, lo siguiente es, tengo este ángulo interno y este ángulo externo. La suma de estos dos debe dar 180 grados. Ese interno, que es este, más el ángulo externo, es igual 180 grados. Ahora veamos, este es el polígono, ¿ya? De 8 lados, ya lo vemos aquí más claro. El centro, cada uno de estos es ángulo central. Este es el ángulo interno del polígono, que es lo que hicimos aquí en detalle, de este triángulo, mejor dicho, y este es el ángulo externo de ese triángulo. Solo que vamos a mover esto. Ahí está. Vamos a hacer coincidir. A ver acá. A ver. Vamos a hacer coincidir más esta imagen. Ahí está. Entonces, veamos. Lado, cada uno de estos es lado del polígono, como habíamos dicho, el centro. Cada uno de estos es el radio, porque de la circunferencia que puede trazar, dado que es un polígono regular, ¿ya? Porque todas sus longitudes son iguales, entonces se forman triángulos isósceles, porque este lado es
igual longitud que esta, es igual longitud que esta. Entonces se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dado que es un polígono de 8 lados, entonces tiene 8 triángulos. Entonces este será el ángulo interno del triángulo, este es el ángulo externo de ese triángulo, este es el ángulo central, que es lo que tenemos aquí de manera bien ampliada, ¿ya? Donde sumamos delta 1, que es este ángulo interno, más delta I, que es el ángulo interno, más delta C, que es el ángulo central, que como son los ángulos internos de un triángulo, eso debe ser 180 grados. Delta I más delta E, que es un ángulo interno con un externo, es 180 grados. Porque lo que se quiere llegar al final es que el ángulo central es igual a 180 menos el ángulo interno sobre 2. Entonces veamos. Lo que teníamos, ángulo interno más ángulo central es igual a 180 grados. Esto que tenemos acá se refiere a esto. Esto escrito aquí que proviene de este triángulo de acá. Entonces, delta I, ángulo interno más el ángulo interno, eso será 2 veces el ángulo interno más el ángulo central igual a 180 grados. Entonces, el ángulo interno va a ser 180 menos el ángulo central sobre 2. Y entonces esto. Y la otra fórmula que es ángulo externo más el ángulo interno de 180 grados. Nos referimos a esta de acá. 180 menos el ángulo interno para encontrar el ángulo externo. Pero veamos, hagamos esto un poco más detallado. Vamos a retroceder todas estas imágenes. Para que se miren más interesante, vamos a hacer lo siguiente. Ay, ay, ay. Entonces veamos. Veamos cómo teníamos. Teníamos aquí ángulo interno y ángulo central de ese triángulo. Entonces, auxiliémonos de un triángulo isósceles. Vamos a pintarlo. Ajá, no. Tampoco. Vamos a ver. Ahí está. Un triángulo isósceles. Solo que... Ahí está bien. Ahí está bien. Solo que lo voy a mover acá. Perfecto. Entonces tenemos acá que este es el ángulo interno y este es el ángulo interno. Lo habíamos presentado conforme a la figura anterior. Esto de acá. Entonces regresándonos aquí a la figura. Y eso es en color violeta para ser coherente con ese color. Voy a simbolizar ese color violeta de este ángulo aquí y este ángulo acá. Y entonces
Vamos a ponerle está en violeta, solo que más amplificada la imagen. Ahí está. Pero es un ángulo I. Ángulo interno del triángulo. Y voy a colocar el otro ángulo interno del triángulo. Solo que necesitamos más ampliada la letra griega, delta. Vamos a aumentar para que sea casi similar a la que está. Ahí está bien. Solo que acá, que no vaya a bloquear la visualización de la otra. Y es ángulo interno de delta I. Vamos a ponerle el indicador aquí de delta I. Ahí está. Y luego el ángulo central, que es este delta C, delta I, que es esta, y delta I, que es esta. Pero también vamos a hacer un arreglo ahí, donde esto, vamos a ver, de esta, vamos a cambiarlo a violeta. Esta también violeta. A ese violeta. También violeta. Y ahí tenemos el ángulo central, que de acuerdo al diagrama inicial de trabajo le dimos color anaranjado. Aquí está. Entonces le ponemos color anaranjado a ese. Vamos a buscar ese color anaranjado. Ahí está bien. Y vamos a pintar ese color anaranjado. Ahí está. Y a eso le ponemos entonces la letra delta C. Pero eso se va en color naranja. Y ahí lo tenemos. Pero hay que ponerle el indicador, que es el ángulo central, con la letra C. Nada más que más pequeña, para que sea más notable. Un poco más pequeña. Ahí más o menos. Vamos a colocar que sea más notable esto. Ahí está bien. Ahí está, perfecto. El ángulo central, que está en naranja. Necesitamos entonces esto, pintarlo en color anaranjado, para que sea bien notable. Y ahí está. Listo. Bien, bien. Con eso entonces ya podemos entender más claramente que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados, por lo que planteamos delta interno más el ángulo interno más el ángulo central igual 180. Podemos sumar
el ángulo interno más el ángulo interno, que eso es 2 veces. Y aquí sí lo vamos a trabajar todo en un solo color ya, porque tenemos claro, o tal vez no, bueno, pongamos 2 en color negro, porque es la suma de 1 más 1, que es 2 delta, escribimos delta, y vamos a poner el violeta, que sea más fácil de entender. Y lógicamente ese delta se refiere al ángulo interno, dado que los deltas son 2. Entonces ponemos I, solo que eso lo hacemos más reducido, y ahí tenemos el delta I sumado nada más que en negro aquí con el ángulo central anaranjado decimos, pero realmente se mira no anaranjado sino como amarillo, pero eso no es problema, podemos buscar una solución de eso. Ese sería el anaranjado. Entonces ahí está bien. O es que la vista la tengo cansada o no se mira anaranjado. Bien, entonces vamos a ver con el C. Sí hay gran diferencia. Esto sí es anaranjado. Entonces, pero antes necesito colocar bien este teta acá y ponerlo en anaranjado. Bien, pero vamos a colocar el C de ángulo central. Acá. Igual a 180 grados. Igual a 180 grados. Bien. Y como el propósito es encontrar este ángulo interno, va a hacerse un despeje. Entonces, siguiendo ese esquema, escribo 2. Aquí. El teta interno, el ángulo interno, aquí.
Necesitamos disminuir esa ahí para poner el indicador de ese ángulo interno. Más color negro. No, aquí no necesitamos ese más, sino que el igual. El igual porque debe ir luego 180 grados. Esto así. Que lo que tenemos es 2 delta i igual 180 y el ángulo central que está positivo está sumando, pasa al otro lado a restar, va a restar aquí menos ese ángulo central, es decir que ponemos el menos acá, ese ángulo teta que es el ángulo central. Vamos a poner ese indicador del ángulo central aquí. Pero vamos a despejar para este ángulo teta sub i. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Es decir, que nosotros tenemos acá necesitamos un delta y va a ser violeta. Está un i, que es el ángulo teta interno, ángulo interno. Ahí está. Luego se necesita un igual y una línea de división. Pero que esto lo ponemos en color negro y más amplificado. Tenemos que reducir esa, no queda bien, no me parece. Vamos a poner otro tipo de línea que se mire más interesante. Ahí está. Voy a quitar este igual entonces para colocar esta línea que se mira bien notable. Entonces escribo el igual. Está. Y escribo acá arriba 180 grados menos tenemos
menos el ángulo central este es el ángulo y pongamos la denominación de ángulo central con la C en tamaño menor, ahí está, sobre 2. Veamos y analicemos. Entonces teníamos que 2 veces este ángulo, que es lo que tenemos aquí, más el ángulo central es igual a 180 grados. Luego, como lo que queremos es despejar este ángulo interno, este ángulo central que está sumando pasa al otro lado a restar, es esto. Y luego ese delta I va a ser 180 menos el ángulo central, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Lógicamente el procedimiento no es que ustedes tienen que memorizarlo, pero sí deben de entenderlo y saber claramente que el ángulo interno del triángulo es igual a 180 menos el ángulo central sobre 2, que es un valor muy importante de saber y calcular. Bien, con eso pasamos a la siguiente. Pero antes necesitamos ver algo muy importante. Y ese algo importante es lo siguiente. Que tenemos claro esto del ángulo interno, que es 180 grados menos el ángulo central sobre 2, que esa es una ecuación que vamos a utilizar y que es muy fundamental. Y lo otro, de la figura anterior de la cual se desprende. Tenemos esto, que el ángulo interno más el ángulo externo es 180 grados, que eso estaba sobre esta misma base de la figura. Nosotros podemos ver lo siguiente y trazar esta línea. De esta manera. Y entonces con eso nosotros identificamos un ángulo externo. Este le vamos a cambiar a un color azul oscuro. Este de aquí este ángulo de acá, ese es el ángulo externo. Vamos a ponerle en ese mismo color y la E de externo como indicador. No, esa es R, es E. Bien. Entonces, el ángulo externo más el ángulo interno, esto forma un par lineal. Dado que estos ángulos son suplementarios, la suma de ellos dos son 180, un ángulo interno de un triángulo y un ángulo externo de ese triángulo, ¿ya? Que eso lo habíamos visto en la teoría. Y entonces vamos a plantear esa suma en la siguiente página. Ángulo
externo de ese triángulo más el ángulo interno y ese ángulo interno estaba en violeta. Aquí ese ángulo interno ese ángulo externo con este ángulo interno, eso nos debe dar la suma igual a 180 grados. Listo. Y lo que queremos entonces es calcular el ángulo externo. El ángulo externo que lo tenemos en azul oscuro, ahí tenemos el ángulo externo igual 180. Y que lógicamente este teta va a pasar a restar, pero necesitamos un signo menos. Es decir, este ángulo externo es igual a 180 menos el ángulo acá, el ángulo interno que pasa al otro lado, como es positivo, cambia a negativo y entonces es el negativo que tenemos acá y allá pasa entonces ese ángulo interno teta aquí interno decir esto y ahí está, ángulo interno pasa al otro lado y ahí es. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestros siguientes cálculos se van a basar en lo siguiente. Vamos a obtener el ángulo central, que es esto en naranja, que va a ser 360 grados entre n la cantidad de lados. Esa es una de las fórmulas que vamos a usar. El siguiente cálculo es usando esta fórmula, donde el ángulo interno va a ser 180 menos el ángulo central, que lo hemos calculado anteriormente, entre 2. Y luego, la siguiente fórmula es esta para calcular el ángulo externo, será 180 grados menos el ángulo interno. Lógicamente, los ángulos externos e internos que ahorita estamos hablando son del triángulo que se forma en el polígono regular, ¿ya? No olvidar que en el polígono regular, dado que sus lados son de igual longitud, se forman triángulos isósceles. Entonces, y que esa cantidad de triángulos isósceles es según la cantidad de lados que tiene ese polígono regular. Vamos a lo siguiente. A tratar un ejercicio,
Ejercicio 1. Un polígono de n igual 8 lados, ¿verdad? Un polígono de 8 lados es el que habíamos visto anteriormente, que se refiere a un octágono. Nos piden obtener el ángulo central. Entonces, el ángulo central es 360 grados sobre n. Como n es 8, entonces por eso 360 grados entre 8, ese ángulo central nos da 45 grados. Ya tenemos claro que es 45 grados, entonces venimos y vamos a la siguiente página y calculamos el ángulo interno, que es la fórmula que habíamos descrito, 180 menos el ángulo central sobre 2. Es decir, ángulo interno igual 180 menos los 45 grados, que es el ángulo central obtenido anteriormente. Vamos a ver lo que teníamos acá. 360 entre 8, 45 grados, así es el ángulo central. Y con el valor de ángulo central lo aplicamos aquí, menos 45, este 180 va fijo y el 2 también, por eso hicimos la deducción. 180 menos 45 para obtener el ángulo interno. 180 menos 45 es 135 sobre 2, 67.5 grados. Y para encontrar el ángulo externo será 180 grados menos 67.5 grados, que es lo que se va a plantear en la siguiente página. 180 menos 67.5 grados, que es el ángulo interno, que es lo que calculamos anteriormente, igual 112.5 grados. Entonces, así va a ser el tipo de cálculo. Entonces, volviendo a lo anterior, nosotros trabajamos aquí un polígono de 8 lados. Si este fuera un polígono de n igual 12 lados, entonces para encontrar su ángulo central sería 360 entre 12, que en un polígono de sería 30 grados, el ángulo central en un polígono de 12 lados. Eso significaría que al querer encontrar en ese polígono de 10 lados, el ángulo interno sería 180 menos el ángulo central, que daría que es 180 menos 30, eso daría 150, y 150 entre 2, eso daría 75 grados en el caso de un polígono regular de 12 lados. Entonces 75 grados, que sería el ángulo interno, el ángulo externo sería 180 menos 75, que eso resultaría un ángulo de 180 menos los 75, entonces sería de 105 grados el ángulo externo. Y con eso entonces cerramos esta temática interesante de lo que es la geometría desde el punto de vista de los polígonos, y que vimos dos tipos de polígonos, un polígono regular y uno irregular. Y que dentro de esa categorización de polígono regular e irregular, este puede ser cerrado o abierto. Bien.